En esta clase vamos a hablar de la aceptación contractual. La aceptación es la declaración de voluntad del destinatario de la oferta, quien manifiesta su conformidad con aquella, concluyendo el contrato. La aceptación integra, junto con la oferta, el consentimiento contractual. Precisamente, en el artículo 971, cuando habla de la formación del consentimiento, dice: los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Por cierto, que la voluntad del destinatario de la oferta es libre, porque puede aceptar la oferta o puede rechazarla. La aceptación constituye un acto jurídico unilateral. ¿Cuáles son los requisitos de la aceptación? En primer lugar, debe ser congruente. Quiere decir que debe coincidir su contenido con el de la oferta. O sea, no puede introducir modificaciones. Eso lo dice expresamente el artículo 978. No puede introducir modificaciones, debe ser congruente. Ya sobre este tema nos vamos a referir enseguida. Primer requisito, que sea congruente. Segundo requisito, debe tener la forma requerida para el contrato. Por ejemplo, en el artículo 1545, cuando se habla de la aceptación de la donación, dice: está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma de las donaciones. O sea, la aceptación tiene que tener la forma del contrato de donación. Si no se da simultáneamente con la oferta, para que sea aceptación tiene que tener la forma del contrato. Por ejemplo, si se tratara de una donación de un inmueble, como el contrato de donación inmobiliaria debe ser hecho por escritura pública, entonces la aceptación tiene que ser por escritura pública. Pero en los contratos que son no formales, es decir, en los contratos de formas libres, en ese caso la forma de la aceptación es libre. Es decir, que la aceptación puede ser hecha de manera expresa, tácita, por el silencio, o puede ser también presumida por la ley. Por ejemplo, el artículo 979 dice: modos de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. Entonces, por eso decimos, toda declaración o acto, cuando el contrato es no formal, que revele conformidad con la oferta, es aceptación. Puede ser expresa, tácita, por el silencio, presumida por la ley. El mismo artículo 978 dice, perdón, el 979. El artículo 979 dice: el silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Sobre todas las maneras de exteriorización ya nos hemos referido en una clase anterior. La aceptación debe ser realizada en tiempo oportuno. Esto implica que presupone que la oferta está vigente, está abierta, es decir, es preciso que no haya sido revocada
ni haya caducado esa oferta. Y debe ser hecha con intentio iuris, porque ya no sería aceptación la manifestación de que se hace reserva de prestar un posterior consentimiento más meditado. Eso ya no habría intentio iuris. Entonces, estos serían los requisitos de la aceptación. Debe ser congruente, debe tener la forma del contrato. Si es formal, debe respetar la forma, y si es no formal, puede ser de cualquier forma la aceptación. Debe ser realizada en tiempo oportuno y con intentio iuris. El artículo 978 establece para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Esto es lo que decíamos recién, que debe ser congruente. Y después dice, cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Entonces, la exigencia de que la aceptación tenga una total correspondencia con la oferta, que no pueda introducir modificaciones, es lo que en el derecho anglosajón se conoce como la regla de la imagen en el espejo. O sea, no puede introducir modificaciones al contenido de la oferta, porque si el destinatario al aceptar introduce modificaciones en el contenido de la oferta, eso ya no es aceptación. Como dice el artículo, no vale como tal, no vale como aceptación, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, es decir, equivale a una contraoferta. De manera tal que el aceptante pasó a ser ofertante a través de la contraoferta, y el primitivo ofertante pasa a ser destinatario de esa contraoferta. El proyecto de unificación de la legislación civil y comercial del año 1987 había establecido lo siguiente: las modificaciones sustanciales que el destinatario introduzca a la oferta importan su rechazo y constituyen una contraoferta. Y luego dice, las otras modificaciones que el destinatario le introduzca se consideran admitidas por el oferente si no manifiesta sin demora su rechazo. Este proyecto de unificación de la legislación civil y comercial del año 1987 sigue en este punto a la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías. Está diciendo que si el destinatario introduce modificaciones en el contenido de la oferta y esas modificaciones son sustanciales, entonces eso no es aceptación, es contraoferta, como lo venimos diciendo. Pero si las modificaciones no son sustanciales y el ofertante guarda silencio, entonces se consideran admitidas y el contrato queda concluido con las modificaciones introducidas por el aceptante, en la medida que esas modificaciones no sean sustanciales. Esto es lo que se conoce como el sistema de la regla de la última palabra. Nosotros habíamos criticado en su momento el proyecto del 87 diciendo que este criterio implica crear un alto grado de incertidumbre con relación a la conclusión del contrato,
cuando no pueda establecerse objetivamente si la modificación introducida era o no sustancial. Porque el aceptante entenderá que las modificaciones no eran sustanciales y ante el silencio del ofertante el contrato está concluido. A su vez el ofertante puede decir esas modificaciones eran sustanciales y por lo tanto el contrato no está concluido. Esto determina la necesidad de acudir a un juez para que él determine si el contrato se ha perfeccionado o no, lo que es una verdadera insensatez. Además, no es que la aceptación pueda introducir modificación, es decir, si se hace en realidad ya es una contraoferta, por mínima que sea la modificación. Lo que ocurre es que al hacer la modificación el aceptante, al aceptar la oferta, existe el deber de despedirse del ofertante si la acepta o la rechaza a esas modificaciones. Y si guarda silencio, cuando hay un deber de despedirse, implica conformidad. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación ha vuelto al sistema de la regla del espejo, porque dice que cualquier modificación que hace el destinatario al aceptar no vale como aceptación, sino que vale como propuesta de nuevo contrato, es decir, vale como contraoferta. Si no coincide la aceptación con el contenido de la oferta, no es aceptación, es contraoferta. Y luego dice que las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Entonces, decimos que al modificar el contenido de la oferta ya es una contraoferta. En ese caso, el primitivo ofertante pasa a ser destinatario de esa contraoferta. Si la admite y comunica expresamente de manera inmediata que acepta, que admite las modificaciones, el contrato queda concluido con las modificaciones. Pero si el ofertante guarda silencio, entonces el contrato no queda concluido. O sea que para que quede concluido es necesario que el ofertante comunique de inmediato que acepta, que admite las modificaciones. Si no dice nada, no hay contrato concluido. Esto implica una vuelta al sistema, como decíamos recién, de las reglas del espejo. Una novedad muy importante que ha introducido el Código Civil y Comercial, que no estaba en el Código derogado de Vélez, es lo que se denominan acuerdos parciales. El artículo 982, el artículo 982 dice: los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. Y luego dice: en la duda, el contrato se tiene por no concluido. Y finalmente establece: no se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. De conformidad al nuevo texto legal, en algunos casos, para concluir el contrato es suficiente que las partes se pongan de acuerdo sobre los elementos esenciales particulares. Así, por ejemplo,
si en una compraventa hay conformidad de las partes con relación a la cosa y al precio en dinero, que son los elementos esenciales particulares de la compraventa, sin agregar nada más, el contrato de compraventa debe considerarse concluido y perfeccionado. En cuanto al resto del contenido del contrato, sobre el cual las partes no se han explicitado, por ejemplo, el lugar y tiempo del pago, etc., entonces se integra y se completa con las normas imperativas y las normas supletorias pertinentes, las normas legales, imperativas y supletorias pertinentes, y los usos y costumbres, los usos y prácticas del lugar. Por eso es que el artículo 982 dice, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. Y en el capítulo 1, el artículo 964 dice, el contenido del contrato se integra con A, las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, B, las normas supletorias, y C, los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. Entonces, si las partes están de acuerdo sobre los elementos esenciales particulares del contrato y no dicen nada más, el contrato queda concluido, queda perfeccionado y el resto del contenido sobre los que no se han explicitado las lagunas, entonces se completa conforme a la norma del artículo 964. Esto es así, pero solo en principio. Por eso es que el artículo dice, a continuación, en la duda, el contrato se tiene por no concluido. Adviértase que los elementos esenciales particulares del contrato pueden ser determinados con claridad en los contratos nominados, pero pueden no ser tan claros si se trata de un contrato innominado. Por otra parte, si hay dudas que el consentimiento haya sido suficientemente explicitado por las partes, o cuando éstas continúan discutiendo sobre otros puntos distintos de los elementos esenciales particulares, en los que no se ponen de acuerdo, debe tenerse por no concluido el contrato y que la negociación continúe. Fíjense que en este sentido, al respecto, en el artículo 2.1.13 de los principios de UNIDROIT, establece que cuando en el curso de las negociaciones una de las partes insiste en que el contrato no se entenderá perfeccionado hasta lograr el acuerdo sobre asuntos específicos o sobre una forma en particular, el contrato no se considerará perfeccionado mientras no se llegue a ese acuerdo. Expresamente lo dicen los principios de UNIDROIT. Se insiste que se deben ponerse de acuerdo en otros temas o en una forma específica y no hay acuerdo, entonces el contrato no va a estar perfeccionado hasta que no se logre ese acuerdo. Finalmente, el artículo 982 dice que no se considerará acuerdo parcial la extensión de una minuta o borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Ya los hemos explicado en una clase anterior que la minuta
es un borrador en el cual las partes van anotando los puntos sobre los cuales se van poniendo de acuerdo a medida que avanza la negociación. Es decir, que con relación a las minutas, las negociaciones continúan abiertas. Ahora, supongamos que tenemos un escrito, un papel firmado por las partes. ¿Eso será un contrato o será una minuta o borrador? Esto es una cuestión de hecho, una cuestión de interpretación. Entonces, si se analiza el texto y se advierte que faltan los elementos esenciales, por ejemplo, no se puso el precio todavía, quiere decir que no es contrato, es minuta o borrador, es tratativa previa. Supongamos que se han hecho constar, ya se han puesto de acuerdo sobre las cláusulas o elementos esenciales. Pero hay una cláusula que dijera que las partes van a continuar discutiendo otros puntos, otras cláusulas accesorias del contrato. Esto quiere decir que todavía el contrato no está concluido, porque esa negociación se va a hacer con posterioridad y no hay contrato perfeccionado. Imaginemos todavía más, que hay acuerdos sobre los elementos esenciales y también sobre las cláusulas accidentales, es decir, sobre todo el contenido hay acuerdo, pero hay una cláusula en que las partes expresamente dicen que solo va a valer o solo va a regir una vez que sea elevado ese acuerdo a escritura pública. Entonces se está imponiendo una forma impuesta o facultativa por las propias partes. Quiere decir que mientras no se obtenga la forma requerida, el contrato debe entenderse no perfeccionado. Digamos que el Código Civil y Comercial no ha seguido a los principios de UNIDROIT, que habla del contrato con términos abiertos, en donde dice que la existencia del contrato no se va a ver afectada si después las partes no se ponen de acuerdo sobre un determinado término. Ese texto no está en el Código Civil y Comercial. Volviendo a la aceptación, puede ser revocada, puede caducar la aceptación. Una vez que la aceptación ha sido recibida por el ofertante, no puede ya caducar por la muerte ni por la incapacidad sobreviniente, ni del ofertante ni del aceptante, porque al recibirse la aceptación por el ofertante está perfeccionado el contrato. Pero antes que el ofertante reciba la aceptación, sí puede caducar si muere el ofertante o el aceptante, antes de ese momento de la recepción por el ofertante de la aceptación. En cuanto a la retractación, el artículo 981 dice: la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Esa es la misma regla que se había establecido para la oferta, también se la utiliza para la retractación de la aceptación. O sea, la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la aceptación. En el artículo 977 se titula Contrato plurilateral y dice: si el contrato ha de ser celebrado por varias partes y la oferta emana de distintas personas o es dirigida a varios
destinatarios, no hay contrato sin el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría de ellos para celebrarlo en nombre de todos, o permitan su conclusión solo entre quienes lo han consentido. Pero está diciendo que cuando hay partes plurisubjetivas, ya sean ofertantes o destinatarios de la oferta, si hay pluralidad de personas o sujetos, para que haya contrato tiene que darse el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley establezca que basta la aceptación de la mayoría para concluir el contrato, imponiéndose a la minoría, como por ejemplo es lo que ocurre con los acuerdos concursales, para cuando se presta el acuerdo en el concurso preventivo. Entonces la mayoría obliga a la minoría. O bien puede ser que la ley permita que el contrato quede concluido solamente con aquellos que lo acepten, y los que no acepten no concluyen el contrato. Pueden darse otras modalidades de la oferta y de la aceptación. Por ejemplo, cuando se trata de la oferta de un objeto simple dirigido a una pluralidad de destinatarios y que en el contenido de la oferta que reciban los varios destinatarios conste que está dirigida a varios, entonces hay que distinguir. El ofertante quiere una contratación de sujeto plural o de sujeto único. Si es una oferta dirigida para hacer un contrato de sujeto plural, exige que todos los destinatarios acepten para que el contrato se concluya. Pero si en el contenido de la oferta surge que está dirigida a varios la oferta, pero se quiere contratar con uno solo, entonces los que aceptan concluyen el contrato sujeto a la condición suspensiva de que no haya alguien que haya aceptado antes. El que aceptó primero es el que concluye el contrato. Pero puede darse la hipótesis que se ofrezca un cuerpo cierto a varios destinatarios, pero que sea una oferta autónoma e independiente a cada uno de ellos. Esto determina que todos los que aceptan concluyen el contrato. Pero como era un solo cuerpo cierto, el ofertante va a poder cumplir con uno solo de los aceptantes y con los demás incurrirá en incumplimiento contractual. Esta situación está regida por los artículos 756 y 757. Digamos que en principio tiene la preferencia el que recibió primero la posesión de la cosa o la inscripción, y si nadie tiene la posesión y la inscripción, el primero que tenga fecha cierta. Con respecto a los otros, incurrirá en incumplimiento de contrato. El otro supuesto de las modalidades de la oferta y de la aceptación es cuando se ofrece un objeto plural a un destinatario único. Acá la oferta puede distinguirse según que el objeto sea divisible, indivisible o alternativo. Supongamos que el ofertante ofrece vender 2 caballos a 500 pesos cada uno. Entonces ahí la oferta es divisible. Si el destinatario acepta un solo caballo, concluye el contrato con relación al caballo que ha aceptado y no con relación al otro caballo. Pero supongamos que ofrece vender 2 caballos a 1000 pesos. Allí la oferta, por sus términos, es indivisible. Si el destinatario acepta un solo caballo a 500, ya no hay aceptación porque la oferta era indivisible. Lo que hay es una contraoferta en donde el destinatario quiere comprar uno solo a 500. Entonces ese destinatario pasa a ser ofertante y el primitivo ofertante pasa a ser destinatario
de la contraoferta. Y puede darse también la hipótesis de la oferta alternativa, por ejemplo, cuando se ofrece una cosa en venta o alquiler. Entonces ahí tiene una opción el destinatario para ver entonces si va a celebrar una venta o una locación. La revocación de la aceptación en los contratos de consumo está establecido que cuando se trata de ventas fuera del establecimiento comercial o cuando es venta por correspondencia, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación, así es la terminología de la ley, en el plazo de 10 días desde que recibió la cosa o se celebró el contrato, lo último que ocurre. Esto está contemplado en el artículo 33, perdón, el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor y también en el artículo 1110 del Código Civil y Comercial. Otro de los temas es el referido a los contratos entre ausentes y el del perfeccionamiento del contrato. Los contratos se distinguen según se concluyan entre presentes o entre ausentes. Estos últimos presentan la particularidad de que plantean el problema de determinar en qué tiempo y en qué lugar se ha perfeccionado el contrato. Problemas que no se plantearían en un contrato celebrado entre presentes. ¿Qué se entiende por contrato entre ausentes? Para el criterio tradicional, un contrato entre ausentes es el celebrado por Juan, que está en Argentina, y Pedro, que está en Madrid. Y contratan por correspondencia. Entonces, ¿por qué es entre ausentes? Porque las partes se encuentran en distintos lugares sometidos a distintas jurisdicciones, planteándose en este ejemplo un problema de derecho internacional. Y en segundo lugar, porque es el medio que se ha empleado, la correspondencia, insume un cierto y apreciable tiempo desde que se manifiesta la voluntad por una de las partes hasta que es conocida por la otra. Puede pasar un tiempo bastante prolongado. En cambio, en el contrato entre presentes es el que celebran dos partes que están frente a frente y en forma instantánea se expresa el consentimiento. Existen dos clases de contratos entre ausentes. En primer lugar, los denominados contratos entre personas lejanas, porque los contratantes se encuentran en distintos lugares y cada uno está ausente de la jurisdicción en que se encuentra el otro. Vale decir que no importa que los contratantes estén próximos o lejanos, va a ser entre ausentes si entre ambos media una línea de frontera que puede ser internacional, interprovincial o interdepartamental. Eso determina que cada uno esté ausente de la jurisdicción en que se encuentra el otro. Supongamos que la oferta es hecha en un país, provincia o departamento y el destinatario se encuentra en otro país, provincia o departamento. Es posible que la oferta sea entre ausentes, porque el destinatario está en otra jurisdicción, y que la aceptación sea entre presentes, porque la formula frente a frente al ofertante. Supongamos que un contratante está en Tucumán y el otro en Santiago. Ese contrato al mismo tiempo es entre presentes para el derecho internacional
y entre ausentes para el derecho interprovincial. La otra clase de contratos entre ausentes es el que se denomina contratos por correspondencia, porque supone la utilización de un medio de comunicación que insume un cierto tiempo desde la exteriorización de la voluntad de una de las partes hasta su conocimiento por la otra. Desde que se escribe la carta por el ofertante, hasta que la envía, hasta que la recibe, hasta que la lee, y hasta que el destinatario acepta, escribe la carta de aceptación, la envía, la recibe el ofertante y la lee, puede pasar un cierto y considerable tiempo. Entonces esto plantea el problema de determinar en qué día se ha perfeccionado el contrato. Pareciera que no hay problema si el contrato se hace por un medio de comunicación instantáneo e inmediato, por ejemplo, el WhatsApp, el Telex, teléfono. Pero acá hay que hacer una observación. Lo que importa no es la distancia territorial o temporal desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista jurídico. Así lo advierte López de Zavalía. Digamos que no es lo mismo un concepto físico que un concepto jurídico, porque si se hace un traslado de la demanda en un juicio ordinario por 15 días para que se la conteste, no son 15 días físicos del almanaque, son días hábiles. Es decir, no es lo mismo el concepto jurídico que el concepto físico. ¿Y esto qué significa con relación a lo que estamos hablando? Que no importa que los contratantes estén frente a frente, pero si están separados por una línea de frontera, es un contrato entre ausentes. Y pueden estar en comunicación instantánea, pero cada parte se encuentra en un lugar distinto que tiene un uso horario diferente. Supongamos a alguien que contrata por teléfono, que está en Tucumán, y otro que está en Australia o Japón. En este mismo momento, en el mismo instante, están en horas distintas y hasta en días distintos. Por lo tanto, es un contrato entre ausentes. Ahora, ¿cuál es la importancia práctica? Desde el punto de vista territorial, digamos así, es importante saber el lugar de perfeccionamiento del contrato para saber qué ley es la que va a regir ese contrato, la ley de qué jurisdicción. También es importante para saber el juez competente que corresponderá intervenir en caso de litigio. Y en tercer lugar, para ver ante qué jurisdicción se tiene que hacer el pago del impuesto de sellos. En cuanto a la determinación de la fecha del contrato, también tiene su importancia práctica porque si hubiese cambiado la legislación, entonces es importante saber la fecha del contrato para ver qué ley es la que se debe aplicar. También es importante saber la fecha del contrato para hacer el cómputo en que debe cumplirse la prestación que está contemplada en el contrato, o cuándo va a empezar a correr el plazo de la prescripción. Cuando se trata de contratos por teléfono o por otro medio de comunicación instantánea, algunos dicen, bueno, es un contrato entre presentes en cuanto al tiempo y entre ausentes en cuanto al lugar. López de Zavalía dice, a priori no se puede establecer, hay que ver en cada caso concreto si media entre ambos contratantes
o no un límite territorial o temporal jurídicamente relevante. Ahora, ¿cuándo se perfecciona el contrato? O sea, cuando no hay un medio de comunicación instantáneo, no es un contrato tampoco entre presentes, ¿cuándo se considera perfeccionado el contrato? Digamos que hay 4 teorías. La teoría de la emisión o declaración, la teoría de la expedición, la teoría de la recepción y la teoría de la información o conocimiento. Vamos a explicar cada una de estas teorías que consideran un momento distinto de perfeccionamiento del contrato y cuál es el sistema que sigue el Código Civil y Comercial con relación al momento de perfeccionamiento del contrato. La teoría de la emisión o declaración. Para esta teoría, el contrato se perfecciona cuando el aceptante exterioriza su voluntad, cuando manifiesta su voluntad. Supongamos que es un contrato por correspondencia, sería cuando escribe la carta de aceptación. Si para que haya contrato deben concurrir las voluntades del ofertante y del aceptante, esa concurrencia se da cuando el aceptante exterioriza la aceptación. Este es un sistema que sigue el Código de Comercio de Chile. A esta teoría se le pueden hacer 2 observaciones. En primer lugar, atenta contra la seguridad jurídica, porque no hay un elemento objetivo que permita determinar en qué fecha el aceptante escribió la carta de aceptación. Se presta a fraudes. Y en segundo lugar, porque aun cuando ya no es un propósito in mente retentum, porque ya exteriorizó la voluntad, digamos que el aceptante no se ha desprendido de su voluntad, que permanece en la esfera u órbita de sus acciones, porque puede romper la carta y no mandarla nunca. En contraposición está la teoría de la cognición o de la información, según la cual el contrato se perfecciona recién cuando el ofertante toma conocimiento de la aceptación, es decir, cuando lee la carta que contiene la aceptación. Ahora, si para que haya contrato es preciso que las voluntades se conozcan, una vez que el ofertante conoció la aceptación, debe comunicar al aceptante que ya la conoció y hacerle saber al otro que ya se enteró que la conoció. El propio Vélez Sarsfield, en el Código Civil, decía en una de las notas al artículo 1050 y 1054 que esta teoría plantea el problema de encontrar el fin de una circunferencia, aunque él usaba la palabra círculo, pero se refería a la circunferencia. Pero los sostenedores de esta teoría dicen no hacen falta tantas comunicaciones, que las partes se comuniquen recíprocamente en forma sucesiva, la toma de conocimiento de la aceptación por el ofertante y que el aceptante ya conoció que aquel ya tomó dicho conocimiento y así sucesivamente no. Lo que dicen es que el contrato se perfecciona cuando el ofertante conoce la aceptación. Este es el sistema del denominado Código Banzer, que es el Código de Bolivia del año 1973, que dice: el contrato se forma desde el momento en que el oferente, tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte. Es decir, que no hace falta, no es menester otras comunicaciones. Una vez que el oferente conoce la aceptación, ahí se perfecciona el contrato.
Esta teoría es también criticable. Primero porque hay una dificultad material de saber en qué fecha el ofertante leyó la carta y se presta a fraudes con relación a la determinación de ese momento. Y en segundo lugar, puede ser que no la llegue a leer nunca, entonces con ese criterio no habría contrato formado aun cuando ya se haya mediado la aceptación. Otra de las teorías es la teoría de la expedición. Esta teoría es la del Código de Vélez. En el Código de Vélez decía, la aceptación hace solo perfecto el contrato desde que ella se hubiera mandado al proponente. Es decir, que se perfecciona el contrato cuando el aceptante expide la aceptación. En el caso de la carta, cuando la deja en el correo. Esta teoría es superior a la teoría de la emisión o de la declaración, porque acá no solo que ha exteriorizado la voluntad de aceptar, sino que se ha desprendido de su voluntad. Ya la dejó en el correo, ya se ha desprendido de la órbita de sus acciones. Entonces es el momento en que se perfecciona el contrato. Entonces, digamos que se puede determinar objetivamente la fecha del envío a través del sello del correo que interviene. Es un hecho fácilmente comprobable. Entonces, por un lado, él ya se desprendió de su voluntad y por otro lado, se puede conocer fehacientemente en qué fecha envió la carta, envió la aceptación. Y luego está la teoría de la recepción, que es la teoría que siguen la mayoría de los códigos y que sigue el Código Civil y Comercial, que dice que el contrato se perfecciona cuando la aceptación llega a poder del ofertante, cuando es recibida en la esfera u órbita de sus intereses, es decir, cuando la carta que contiene la aceptación llega a su domicilio o a su establecimiento. No se exige que tome conocimiento, es suficiente que la reciba. Y la ventaja que tiene con relación a la teoría de la expedición es que ya evita el riesgo del extravío de la carta, porque exige que sea recibida. Mientras no la reciba, no se perfecciona el contrato. Una vez recibida la aceptación por el ofertante, el contrato se perfecciona. Dijimos que Vélez-Sarsfield seguía el sistema de la expedición, había dos excepciones que seguía la teoría de la información en la caducidad de la oferta y la retractación de la aceptación. Pero lo que nos importa es qué sistema sigue el Código Civil y Comercial. El artículo 980 establece: la aceptación perfecciona el contrato A. entre presentes cuando es manifestada, B. entre ausentes si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. El artículo 980 reitera lo establecido en el artículo 971 cuando dice: los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta. Digamos que cuando se trata de la aceptación entre presentes, el contrato se perfecciona cuando el aceptante manifiesta la aceptación, es decir, que sigue el sistema de la manifestación o de la declaración. Al mediar una comunicación inmediata e instantánea, la aceptación es recibida simultáneamente por el ofertante en el mismo momento en que el aceptante manifiesta la aceptación. En el caso de la aceptación entre ausentes, el contrato se perfecciona cuando la aceptación es recibida por el ofertante, es decir, cuando la aceptación llega a su poder.
Si se trata de la contratación por correspondencia, es cuando la carta de aceptación llega a poder del ofertante. Pese a la claridad de estos artículos 971 y 980, una lectura apresurada del artículo 983 que crea un alto grado de perplejidad. El artículo 983 dice: a los fines de este capítulo, se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla. Trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento pertinente o de otro modo útil. ¿Por qué decimos que crea perplejidad? Porque una interpretación apresurada sería que en caso de que el ofertante conozca la aceptación antes de haberla recibido, ese conocimiento, según el artículo 983, equivale a recepción. Por lo tanto, el contrato queda perfeccionado por el conocimiento y no por la recepción. Entonces pareciera que el contrato se perfecciona o por el conocimiento o por la recepción, lo que antes ocurre. Pero pensamos que una interpretación más razonable del artículo es que en el sistema de nuestro Código Civil el sistema es el de la recepción, pero se considera tal cuando dicha recepción fue conocida o debió ser conocida. Por ejemplo, si la aceptación es recibida en la oficina del ofertante un día feriado cuando estaba cerrada, esto significa que esa recepción la debió conocer el primer día hábil siguiente. Digamos que hay un supuesto que no está contemplado en el Código Civil y Comercial en forma expresa. Cuando la aceptación no consiste en una declaración expresa de voluntad, sino que consiste en un acto o en un comportamiento no declarativo, el contrato se perfecciona cuando la voluntad del aceptante es manifestada, como dice el inciso A del 980, realizando un acto de ejecución. Por ejemplo, cuando consume la mercadería recibida, paga el precio, abona el transporte, realiza el encargo, etc. Vale decir que la teoría de la recepción rige en la medida que la aceptación sea una declaración expresa de voluntad. Pero si la aceptación es un comportamiento no declarativo, es decir, cuando es tácita por el silencio o presumida por la ley, o sea, cuando la aceptación es por una conducta, como dice el 971, o acto que revele conformidad con la oferta, como dice el 979, el contrato se perfecciona cuando la voluntad del aceptante se manifiesta, como dice, repito, el 980 inciso A, y se manifiesta con un acto de ejecución aunque no haya comunicación. Esto que estoy diciendo lo dice también los principios de Unidroit. En el punto 212 expresa: la aceptación de la oferta surte efectos cuando la indicación de asentimiento llega al oferente. No obstante, si en virtud de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o de los usos, el destinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto sin notificación al oferente. La aceptación surte efectos cuando se ejecute dicho acto. Lo mismo es la Convención de Viena, que en el artículo 18 dice: no obstante,
si en virtud de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de los usos, el destinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto relativo, por ejemplo, a la expedición de las mercaderías o al pago del precio, sin comunicación al oferente. La aceptación surtirá efecto en el momento en que se ejecute ese acto, siempre que la ejecución tenga lugar dentro del plazo establecido.